Mirad, investigando así un poco, ha habido al menos dos grandes gente de la Iglesia que a través, exorcistas, es decir, que les preocupó en un momento la diferencia de el mal y el bien dentro del ser humano, pero derivaron, y algunos de ellos, estos otros, llegaron a ser papas. Es decir, ese conocimiento del mal, como el mal produce riqueza también y les elevó arriba. Sarasola no quiere eso. Sarasola no quiere, se dice, tiene mucho poder en Roma, sí. Lo único que tiene un coche grande porque a él le gusta ir en un super Mercedes leyendo. Es la única cosa que le da a él, pero luego prefiere las celdas y lo psiquiátrico antes que la pompa religiosa. Y fíjate que es muy poco formal de gesto y de... Eso me parecía interesante. Y como contaba esta mañana, casualmente estuve en la Clínica Navarra en Madrid haciendo un chequeo de pulmón. El médico que me atendió parecía un sacerdote, aunque no lo era. Estuvo 45 minutos conmigo y yo salí de ahí, de la Clínica Navarra, diciendo: nunca nadie me había atendido tan científicamente como este tipo, que seguramente sea religioso, pero es que es un científico de un nivel. Y dije, Sarasola debe dar esa impresión. A veces esa impresión te da más miedo que al malo típico que lo ves, o al cura que viene y te hace así, ¿no? Yo vi la primera parte y me encantó, me gustó muchísimo. Y luego estuve fuera y no se pasó. Pero sí seguía a Fernando. Me parecía que hay un director que, independientemente del tipo de películas que haya hecho, que le ha hecho varios géneros, es un hombre que necesita pocas explicaciones orales. Sus películas tienen una capacidad visual muy poderosa. Da igual que haga una de jóvenes. Hay algo que está. Hace algo sobre Guinea y el mundo está. La nieve, todo. Me parecía un buen... Cuando me llega la historia, para mí fue una sorpresa. Yo no había leído las novelas, pero había visto la primera parte y me dijo: no lea las novelas. Y fue expresamente mandado para mí. La propuesta además era: vamos a trabajar toda la parte tuya de conexión y no sé qué, vamos a llenarla de misterio. Y entonces me puse a trabajar sobre el personaje y me dejé muy en sus manos, porque además todo era novedoso. Los defectos que yo intento corregir cuando hago un personaje normal, aquí era lo que favorecía. Yo soy descolgado. Bueno, Sarasola, cuanto más descolgado está, aunque vaya bien vestido, más terrorífico es. Todos mis defectos ayudaban a la película, con lo cual no tenía que... a veces me equivocaba y me decía él: no lo escondas, sácalo. Y ha sido una experiencia en ese sentido maravillosa, porque es un grandísimo director. Luego, al ver, cuando se enteró la gente que yo hacía la película, al ver la respuesta de los lectores: me fascina ese personaje, me entró un poco de miedo de decir, bueno, espero que el lector que ha apreciado ese personaje, cuando lo vea en carne y hueso, cuando vea la ambigüedad, cuando vea lo curioso que es, cómo manipula no desde el poder, sino desde la investigación, a ver si les interesa. A mí me interesa. No, al final, mira, la maldad en este caso no es una maldad medible. Él lo dice en un momento: no hablo de la esencia verdaderamente del mal. Un momento en que la tierra, el ser humano, vivió en esa maldad. Se quemaron los libros, se oscureció el mundo, y dentro de esa oscuridad se producía riqueza, sociedades, familias, imperios, bondades. Es como otro ámbito, es como vivir en otro planeta que tiene esa oscuridad. Yo creo que Sarasola se libra de ser bueno y malo exactamente por su inclinación a descubrirla, a atravesarla. Cuando Sarasola se puede saber qué es bueno o malo, porque estamos acostumbrados a ver las historias como asaltos y preguntarse, antes de preguntarse cómo son los héroes y cómo es el relato, decimos: ¿quién fue el culpable? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Quién tiene la culpa? Eso es lo que nos ha llevado a una sociedad de mentalidad comparativa, ¿no? Y hay veces que el si es culpable o no es tan importante en qué ha pasado. Cuando la tercera parte, Sarasola, muestre qué es lo que hace él en ese mundo y la presencia de ese mundo, se convierte en otra cosa, con otra dimensión. Porque él no pretende ni detener a alguien
ni tener poder, ni llegar a ser papa. Él quiere investigar y sobre todo tiene la línea directa de investigación, porque además aquí, aparte de hablar del mal, se habla de una saga familiar. Es algo que viene genéticamente, no solamente culturalmente, viene genéticamente. ¿Qué parte de la genética neandertal o cromañona mezcla tenemos? Pues seguramente había una forma de comunicarse y de establecerse en unos y en otros que el que prevaleció era menos común, era más egoísta, y por eso somos así. Bueno, pues cuando empieza a descubrir que el mal no es ser culpable o no, es a mí lo que cobra una dimensión que me da mucho miedo. Porque además él va a enseñar, y esto no es adelantar nada, todas las personas que él ha ido tratando con eso. Y el mapa humano es brutal. Y a veces, por la historia, y está en la novela, te puedes sentir tan cercano. Aquel amigo tuyo que iba a un grupo que hacía como yoga en el Pirineo, bueno, eso te llega tanto que se acerca mucho. Según decía Pirandello, hay 4 papeles que luego hacen miles de personalidades. Bueno, pues a lo mejor he hecho las 4, pero me quedan muchas personalidades, pero papeles así, es decir, el joven, el amante, el padre y el abuelo, el cura, el militar, sí, me quedan además características, pero creo que he rozado. Me falta la venganza. No he tenido una película que hable sobre la venganza, que es algo que me suscita mucho interés socialmente, ¿no? Qué capacidad tenemos de desear la venganza y cómo lo olvidamos inmediatamente. O sea, que la venganza es una especie de plato intermedio entre la sopa y el pescado que no vale para nada. Es como un plato de estos futuristas que es un sorbo, porque entonces cuando la venganza se produce de verdad, coño, yo admiro a Liam Neeson, joder, el tío pega hostias por ahí, sale, viene, pega golpes, hace... Bueno, es una venganza un poco simple, pero no, me falta ese rubro. Y a mí es una temática que me interesa mucho para no solamente como efecto de comunicación con el público, porque es un género, me interesa porque estamos llenos de venganzas que no admitimos. Hubo un momento que hubo alguna posibilidad, lo que pasa es que no estaba tan abierto como ahora, pero había que sacrificar mucho y aquí no tenía las condiciones. Hoy me he encontrado con Orella y Antonio y decía, éramos una generación entonces muy cortita. Estaba Lluís Omar, que yo con 19 años ya le vi protagonizar cuando venía a Barcelona, y decía, ¿quién es este monstruo? ¿Quién es este tipo? Estaba Lluís, estaba Juanjo Piscorbé, estaba yo, porque luego había gente mayor y gente más joven. Y a mí me controlaba mucho la industria entonces, ya Piscorbé, esa cosa de 2 películas al año, 3, no hacer más, tienes el compromiso, era la época de la subvención, cuando los directores eran productores, con lo cual te pedían ellos. Y yo el intento no lo hice seriamente. Antonio hizo el intento, y yo era muy cercano a él, soy muy amigo de él, pero entonces era muy cercano. Antonio es que trabajaba con Almodóvar, pero hacía una película cada 2 años. Si repartías el dinero le salía menos que un albañil. A él sí, le dio y tuvo el coraje de ir allí y de la nada, con el peor inglés de la historia, irse forjando una base de sacrificio. Ahora es mucho más normal. Y entonces una vez de eso ya se me pasó. Luego he tenido la suerte de trabajar en cosas de allí, pero he trabajado con Kirk Douglas, todos mayores, Kirk Douglas, Charlton Heston en El Camino de Santiago, Faye Dunaway en la mujer en la historia de la mujer madura. Buenos nombres, Sí, todos así, ha sido... Pues hablando de lo que has dicho, que te falta eso de la venganza, te voy a dar una idea. ¿Por qué no miráis de conseguir hacer una especie de, no sé si te acordarás de La visita del rencor, claro, de la Ingmar Bergman y el Anthony Quinn? Sí, señor. Con los papeles que sean. Es buenísima la película esa de la venganza. Interesante eso. Sería un buen papel. Eso es una película, Ara m'ha trobat molt interessant aquesta casa, sí. Ara m'ha destrossat tota la relació. Sí. Sería interesantísimo hacer no igual, ¿no? Pero incluso tiene una adaptación teatral eso. Sí. Que también, sí. No desprecio el cine, pero empezar las cosas desde una cosa de montarla diariamente. Yo ahora estoy haciendo El coronel no tiene quien lo escriba, y es verdad que la película me interesó mucho porque es... pero
Pero el asunto está, dice, bueno, habla de la dignidad, ¿no?, en montarlo todos los días. Que no tiene que ver con cuando lo haces en el cine, que es que lo vives todo en un día. No es que lo montas todos los días, es que lo vives todo en un día.